Amigos, amigas, bienvenidos, buenas noches. Aquí empezamos una nueva aventura en el día de hoy. Déjenme chequear, todo anda muy bien. Sí, funciona todo correcto, la cámara está bien. Vamos a ir un poquito más para este lado, así estamos un poco más centrados. Vamos a empezar una nueva aventura, un juego llamado Lake. ¿Sí? En este caso es un juego creado en el 2001. ¿Sí? La aventura... Perdón. En este caso vamos a ser una especie de cartero que hace... correo, lógicamente. Vamos a jugar en PlayStation 5. No es un juego tranquilo. Aquí vamos a disfrutarlo, vamos a jugarlo lentamente. Vamos a empezar una nueva partida, porque en su momento yo lo había jugado por mi cuenta. Vamos aquí. Como les comentaba, la historia se trata de una chica que viene a un pueblo, una ciudad. Estamos en los Estados Unidos, si no mal recuerdo. Los padres se fueron de vacaciones y ella viene como especie de, bueno, voy a relajarme, a reemplazar al padre. Bueno, a reemplazar no, a sustituir al padre mientras están de vacaciones. Es un juego sencillo, para disfrutar, estar tranquilos. Creo que no es más de 8 o 9 horas, así que en 2 o 3 días lo finalizamos. Es desarrollado por Gamious. Ahí empieza. Vamos a empezar de vuelta. Vamos por una revancha. Qué raro, ¿eh? Nunca había pasado. Sí, se bugueó. Sí, se bugueó. Bueno, empezamos bien. Problemas técnicos con el auricular. El hub que se desconecta. El juego que se buguea. Empezamos bien. Qué raro, igual. Y eso es como un programa de diseño para ayudarte a realizar tu vida. Un programa diseñado para eso. Me está quitando ahí de ir a la fiesta el Día del Trabajador. ¡Día del Trabajador! Pero haberte cumplido con la fecha. Claro, Providence Oaks es donde vamos a viajar. 1986, fíjate. MS2S es esto. Hello? Meredith, Steve. Hope I didn't wake you up. I just came home and was wondering if everything worked out all right. Hi, Steve. Yes, we made the deadline. Hope you guys had a nice Labor Day Fíjate, party. ahí no salió el audio, por ejemplo. Yes, I mean, the band was great, and Mike fell in the pool. Oh, and then Roy got really sick. No, wait, Brian. And then he fell in the pool, too. No, Roy. Wait. I won't be there for 2 weeks, remember? Oh, wait, yeah, but do you really have to? 2 weeks is a lifetime. Sí, a mí tomé vacaciones. Steve, I really have to. But I will continue testing for Addit. Oh, okay, right, awesome. I better get some sleep now. My plane leaves early in the morning. Okay, Meredith, have a wonderful flight. I'll talk to you soon. No mala onda, flaco, me voy de vacaciones. Déjame ir de vacaciones. Me la merezco. Quiero ver si arranca. Oregón. Thanks so much for picking me up, Mr. Coleman. Mr. Coleman? Please, just call me Frank. We're colleagues now, after all. Okay, Frank. Thanks so much for making time for me on Labor Day. 1986, No decía. problem, Meredith. Postal workers always have each other's back. Your dad helped me dozens of times whenever I was in a bit of a pickle. Well, I hope I can fill his shoes. He hardly ever missed a day. I'm sure you'll do great. You know what? While we're en route, why don't we deliver some mail in our beautiful little lake town? And show me the ropes? Sure. All right then, get ready to roll. Bueno, por lo menos le prestamos más atención al inicio. 1986, claro, donde está escrito Lake. ¡Ahí, madre!
This lake, it's always more beautiful than I remember it. I don't think I'll ever get tired of driving around it. And there's our first stop. Okay, sir, what's the plan? Delivering mail is like a walk in the park, with mailboxes. Take this bag, walk to the mailbox, and insert the mail. ¿Ves? Para salir a furgoneta. Está ahí, vamos bien. Si no, bueno. Caminar, sí, ok, vamos bien. Ve al buzón. Estamos haciendo las cosas mal. Claro, con razón me daba error. Listo. Mirar a tu alrededor. Ay, pero qué lindo paisaje. Claro, estamos haciendo el juego mal, no es que estaba bugueado. Nosotros vamos a agarrar un paquete. O sea, ya empezamos mal, o sea. La furgoneta. Nothing too difficult, right? I ¿Cómo think que no? I should be able to face the challenge. Ha, I bet. Didn't you go to MIT? Yeah. I left here from Massachusetts 22 years ago. Shouldn't you get a job in computers then? That's really booming right now. Well, actually, Hold that thought. We just arrived at our next address. It's a package this time, so you'll have to get it out of the back. Claro, ahí está el paquete. Hicimos todo mal. Salí de la furgoneta. El juego es sencillamente así, Entrar cosas, lógicamente después vamos a manejar nosotros y todo eso. Pero... High Street. that's heavier than I thought. La flaca. Es acá, ¿no? Ante la duda. Claro, los paquetes se entregan en la puerta principal. Y los correos, los sobres en el buzón. Bien. Toca el timbre. ¡Ahí, madre! All right, I'll leave it on the doorstep. Vuelve a furgoneta a mantener el reloj para andar más rápido. O sea, le dejamos el paquete acá en medio de la nada. Bueno, no me hago responsable. Adiós, sí. ¡Una bici! ¡Ah! You're getting the hang of it. So, where were we? Computers. Should I buy one? Well, it depends on what you want to use it for. Camino 86. Bookkeeping. I always make a mess of my tax returns. Can't a computer do that for me? Sure, there are programs for that, but you'll still have to put in some work yourself. I was afraid you were going to say that. I'll bug you about it another time. Our next address is right around the corner. Claro, es la época que, en este momento debería estar música de fondo del camión, pero la saqué por el tema de... Can't wait to get home either. The Mets are playing the Giants. Oh, before I get out, what time do I start tomorrow? 7 a.m. sharp. Just check in at the post office. Okay, Frank. See you tomorrow. Adios. Sí. Como le comentaba, a veces es como que se quedan callados, se ve que hay al fondo música del camión, pero por el tema de derechos yo lo he sacado. Fue a la puerta principal de la casa. ¿Esta es mi casa? ¡Alta casa! ¿Y se puede entrar? Ahora que ya lo jugué este juego. Lake. West Residence, Monday afternoon. Lunes por la mañana, por la noche. Hi, Meredith. I just wanted to let you know that Dad Por la and I mañana, landed no por la noche, safely. The Florida weather is all they said it would be. I'll call again soon. One more thing. The freezer's stuffed with food, and there's blueberry pie in the fridge. Bye. Mala onda. Meredith, it's Steve. I didn't get the chance to say it earlier, but thanks so much for being a trooper. I know you had other plans for Labor Day weekend, but nailing the deadline for Added ¿Qué me 87 insulta? may very well be the most important milestone in our company's history. Enjoy your well-deserved time off. Don't get too used to it. Just kidding. Or am I? I'll talk to you later. Martes 2 de septiembre, mañana. Good morning, Meredith. Ready for your first day? Sí, vamos a ponerle onda. Good morning, Frank. Ready to rock. It's a great day to be on the road. I already filled up the mailbag in the truck, so you're good to go. Oh, I forgot to tell you. There's a map in the cabin, in case you get lost. Sí. Thanks, I'll probably need that. Bon voyage! Vamos ya.
Ahí, madre. Ve la parte del conductor. ¿Cómo pongo? Ah, mirá, es como el GTA. Ve la puerta del conductor. Vamos a manejar. No, para mí es el mapa. Ah, mapa. Cartas y paquetes. Bien. Es simple. Es este estilo GTA. Lo que marca con el paquete hay que entregar un paquete y lo que en un sobre hay que entregar un sobre. ¿Hay forma de hacer zoom? Hacer zoom. Este es el zoom mayor. Un punto de ruta. Ok. Bueno, este es el máximo zoom. Y este es el mapa. No es grande. Por eso unas 8 horas, 9 horas estaremos jugando y después lo finalizamos. No es nada del otro mundo. Es más, no sé si menos. Bueno, este es el lago donde estuvimos recién y hay que entregar cartas y sobres. Ahí lo de la izquierda te dice, lo de la izquierda nos dice dónde son las cartas y los sobres, etcétera, etcétera. Así que no es nada del otro mundo. ¿Cómo vamos a salir acá? Está para conducir. No tiene bocina esto. Vamos a jugarlo lo más. Sí, tiene bocina. ¡Muere! Prácticamente puede haber entregado el paquete. Esto es Main Street. Es un paquete de Main Street. ¡Osito! No, Main Street. Bueno, no sé. Che, no te atropellan acá, ¿no? Creo que no. General Store. Entonces un poderoso paquete, vaya. Can I help you? Hello. Vaya. Here's today's mail. New in town. Your face looks familiar. Well, I grew up here and then left for college 22 years ago. 22 years ago, back when they called me Nancy Sinatra instead Sinatra. of Nancy Reagan. So now you're back, huh? I know what it's like. Es temporal. Actually, this is only temporary. That's what I said too, a long time ago. I wonder if it's gonna rain today. It's been raining a lot lately. Si yo mal que recuerdo, esta es una especie de... me hace esto. ¡Dulces! Mr. X. Miau. Están buenos los productos, ¿No puedo comer? Bueno, hasta luego. A ver si puedo entregar la carta caminando y después vamos en auto. Está bueno, es así sencillo el juego, nada del otro mundo, de ser cartero. En vez de una bici tenemos un camioncito. Lo que sí... no sé si tengo... ¿Es acá? Acá. Puedo entregar... claro, porque tengo el bolsito de las cartas. I remember this as the old Sugarman place, but the envelope says McGill. Must todo. have moved away. La fuimos. ¿Y un auto? Vamos a hacerlo lo más educadamente posible. Pasamos al lado de una F100. No sé qué podría ser una onda, ponerle. Introducir. Y vamos al... este es el diario. Que calculo que va haciendo las cosas. Mapa. Vamos a este primero. No te marca cómo ir. Únicamente te... es el divino botón, vamos a poner acá. Stop. Actually enjoying this. Da por aquí. Da por allá. Y tú. ¡Ahí, madre! ¡Ay! Sorry.
Recordemos que este juego salió para lo que era PlayStation 4 y nosotros estamos jugándolo en el PlayStation 5. Nada por aquí, nada por allá, y tú. And there's Stan's Diner. Wait, it's called Moe's Diner now? Ay. Lo bueno que abajo a la izquierda te dice la dirección. 500 Lake Road. 200, 500. ¿Y tú? Meredith Weiss? As I live and breathe. Come here, hon. Now, let me look at you. My, oh my. A few lines here and there, and the occasional gray hair. But by gosh, it's you, all right? Wow, Maureen! Long time no see. I feel so old. Oh, don't be like that now. It suits you. Age only makes a person more distinguished, is what I always say. To the mirror. Now come here. Tell me everything. ¡Qué chismosa! Vale, sí, vamos a ver, bueno. One quick drink then. I know you're busy, hon. Little Bird told me all about your temporary mail job already. News goes around pretty quickly around Capo, here. lo chico. So, coffee? Something stronger? I warn you, I will not take no for an answer. Siento que he vuelto a los 17 Marine. El café es una maravilla. Gracias. El café siempre Coffee es sounds bienvenido. good. Thanks. 2 coffee, coming right up. And 1 piece of blueberry pie, if I remember correctly. Pastel no, One amiguita. almost Te agradezco. every afternoon after school at one point. Actually, I try to stay healthy these days. You trying to tell me my pie is a health hazard now, Miss Wise? Ashley, 1 blueberry pie. Que lo quiero. And Ashley, could you keep an eye on the bar for me for a bit? I'm gonna take my break now. You're a real trooper. Ashley? Oh, sweet Mary, what are you doing? Is everything okay, hon? Oh, Lord have mercy. Eso no ha sonado bien. Que no te ofenda, Marine, pero voy a retroceder. Es mala, qué mala. ¿Voy a comprobar qué ha pasado? Sí. Maybe you should check that out. Perdón. Honestly, first the roof and now this? That poor kid is like a disaster magnet. Era una I'm chica. sorry, Meredith. Looks like I've got my hands full for a bit. Next time, I want to hear everything, you hear? Don't be a stranger now. Todo lindo, pero no me dio café. Entre tema de olla la carta. Re mala onda. Bueno, listo este. Están todos seguidos. Listo, fácil. Parece el camioncito de Bimbo. Es el camioncito de Bimbo. Uy, no lo vi. ¡Quítese! Este es fácil. Y creo que están todos seguidos. Yo en su momento, la PlayStation... No sé si en la PlayStation 4 o en la PlayStation 5. Creo que en la PlayStation 5 lo platiné a este juego. No es difícil, es... Creo que lo tenés que jugar 2 veces porque vas intercambiando historias, pero después no es difícil platinar. Creo que en una tarde, si tenés todo el día libre, lo pueden platinar tranquilamente. Uy. The mighty Ambrose River. ¿Por qué tocó bocina? No sé, cuadrado la bocina, no sé por qué tocó bocina. Pero bueno.
Claro, al principio del juego no es que estaba bugueado. Había que entregar un correo y yo agarré el paquete. Bueno, 102 debe ser... Oh, no sé. Antes lo damos a... No, creo que sigue adelante, sigue adelante. Ah, esta es la loca de los gatos. Sí, esta es la loca de los gatos. ¡Gatito! Sí. Well, hello there, big cuddly guy. ¡Gatitos! Oh, look, Genevieve, a new mailman. Hello there. What's your ¡Hello name? there! Me llamo... Hola, señora Henky, ¿verdad? Soy Meredith... Well, I'm not a mailman exactly. I'm Meredith Weiss. Heavens, I meant no offense. It's just that mailwoman doesn't sound right, does it, Genevieve? Weiss, of course. You're Emily's girl, aren't you? This is Meryl Weiss, Genevieve. She used to live in town years and years ago. Bueno, la señora me recuerda. 22 para ser exacto, pero quien nos cuenta GG es Meredith... vamos a poner. 22 Vamos a ser buena has onda. to be exact, but Por lo menos el primer día. stunning. Has it been that long? That's almost 2 Genevieves ago. Calm Ole. down, Genevieve. You're going to live forever. She isn't, but shh. Ah, qué mala onda. You do remember me, don't you? Señor de los gatos. Vamos a poner. How could I forget Miss Señor de los Mildred gatos. Jenkins? And her cats, of course. Seems like they've multiplied. Yes, I do like cats. Is that such a crime? So what if I have slightly more of them than I used to? Like Genevieve here, and Thomas, and Oliver. Anyway, did you have a package for me then? Yes. Here you go. Tiene toda la pinta de ser un oso de peluche, Ah, pero bueno. thank you, dear. Looks like another gift from my son. Still doing everything to get into my good graces, except actually drop by. O sea que no la visita nadie. Si un peluche es un mal sustituto, seguro que lo hizo bien, estará ocupado. Bueno, me tengo que ir. Arriba la onda. Peluche, Yeah. vamos. A Mate. teddy bear is a poor substitute for a real hug. That's for sure. Bit of a nosy posy, aren't you? I know Frank would never feel up the packages. Se lo toma mal. No, I no va a pelear. apologize. I didn't mean to pry, Miss Jenkins. Anyway, I won't keep you any longer. Run along, dear. Give Emily my best. Goodbye, Miss Jenkins. Genevieve. Gatito. Gatito. Ah, tiene el buzón incluso de los gatos. Qué buena onda. In a few days, I won't even need that map. La verdad no hace falta el mapa, solamente... Hasta donde lo pusimos a la mañana. Hasta donde hicimos la primera entrega de cosas. ¡Un Camaro! ¿Qué es un Camaro? Hi there. I've got some mail for this address. You're not Frank. I'm Meredith Weiss. I'll be delivering your mail for a while. And Frank just gave you the keys to the goose? The goose? Yes, your white and wobbly van, duh. I'm Lori. I'm Providence Oaks mechanic. And I'm the one who keeps the goose running. Ah. No, vamos a hacer bueno. Thomas is my father. Does that count? Thomas! Yes, that surely counts.
my father has been teaching me since the day I was born. There is no one better in PO than me. Entonces And Thomas I es nuestro have to get back padre to y work Emily now. nuestra madre. But I suppose you may drive the goose. Ganso. On one condition. If there's ever anything wrong with it, you bring it back to me, yes? Voy a buscar otro mecánico. Sí. All right, I promise. Good. Perfect. Did Frank tell you about the radio? No? It Vamos a currently parar, only vale. receives the local station. Plus, sometimes it cuts out altogether. If that happens, just give it a big old bang on the dashboard and that should fix it right up. Por I'm supuesto. working on it. Así se arregla la mayoría de las cosas. Okay. Thanks, Lori. No problem, Miss W. ¿Señora me dijo? ¿O señorita? No llegué a prestar, no presté atención. Bueno, coño. Para poner la radio, lógicamente no vamos a poner la radio por el tema de derechos y todo eso. Así que ante la duda la vamos a dejar apagada. Let me think. Where was Bear Creek again? Yo sí, no sé si... Un momento. Ajustes. Mapa. Cámara de vehículos, solo frontal. Siempre. Solo frontal. Ah, pues no se puede cambiar la cámara. Está bien, está bien. Quería ver si se podía cambiar la cámara, digamos, más alejada del vehículo, porque como que me incomoda. Oh, right. Bear Creek, near the old lumberyard. Es acá, ¿no? Sí. Ah, este es un leñador. O algo así. Era un leñador o algo así este. Entregar carta. Lo que sí quedó esto guardado. ¿Lo puedes sacar? Ah, está. ¿Esto qué es? Bosque. Ah, gracias. Gracias, capitán obvio. Listo. There's a new face. Entonces todos los días, así a partir de hoy voy a traer el Yes, correo. indeed. As of today, I'll be delivering the mail. Great. I'm Robert. Nice to meet you. Likewise, I'm Meredith. And here's your mail. Thanks. I'd better open this right away. Oh, what the... Somos chismosos. Sí. That doesn't sound good. Crap. That's what it sounds like. Palabrotas son esas. Freshly baked bullcrap. Vamos a The ver. sound can't be worse than the smell. I'm sorry, but I have to take a better look at this. Have a nice day. Al revés, está bien, tómatela. Mala onda, no te entrego ni una carta. Ah, mira, la F100 de la detención. Te voy a patear el auto. Toma. Re chismoso, re chusma. Creo que igual podemos... Ay. Si salgo por acá a la izquierda, caigo en la ciudad. Pero me parece que es más rápido y... No, vamos por la ciudad, vamos por acá. No. Perdón. Nadie escuchó nada. No puedo decirme nada de derecho. Vamos por esta parte así... ¿Ves? Como que quiero ver más allá de la camioneta. Está bueno el juego, es simpático. Para un lunes en la noche. Uy, no dobla. ¡Ah!
This is close to where I had my first kiss. ¡Ay! Voy a la oficina de correos. Se refundió la camioneta. Va re despacito. Bueno. Nada por aquí. Nada por allá. Listo. No, haciendo. ¡Uy, uy! ¡Correte! Bueno, más o menos. ¿Qué pasó? Residencia de los Weiss, martes por la noche. Terminás el día. Cuando terminás el día, termina automáticamente. Suena el teléfono. Pero... unas hamacas. Hi, Meredith. It's Mom. How are you? How's the job? Además estoy bien y trabajo supongo también. Hi, Mom. Va a ponerle I'm onda. doing great. It's so relaxing to be outside and drive around. That's great to hear. Dad says it's strange not having to drive the truck anymore. I can imagine that. How is Dad? Can he handle all this freedom? Don't get me started. He went on 2 fishing boat trips already. And then there's the late night poker with his new buddies. Oh, I'm almost out of coins. I'm calling from a bar and Dad's ordering a margarita again. Talk soon. A mala onda. Quedarte en casa a ver la tele, quedarte en casa a leer un libro. Vamos a ver un poco de televisión. Por ser la primera noche, vamos a ver un poco de tele. Let's see what's on TV tonight. Previously on Bon Appetit. Has anyone seen Henri? Yeah, he's in the kitchen, unpacking the new tableware. ¿No podemos prender la chimenea? ¡Qué buen programa! Someone call me. Y bueno, ese fue el programa de televisión. Miércoles 3 de septiembre por la mañana. Ya empezamos acá. Qué bueno. Bueno. Vamos a entrar. Good morning, Providence Oaks. We're starting the day as we always do, with a PO positive or pet peeve, followed by the weather. PO positive or pet peeve? Dale, what's it gonna be? It's a Bueno, podemos escuchar la radio. Tenemos que apagar la radio. Sonido. Efecto de radio, ¿no? Volumen de música. No, pero esta es música del juego en sí. Pero es que decía, información sobre la licencia de música. Si tiene licencia, hay que pedir permiso. Por eso no quiero poner la radio, nada por el estilo. Ante la duda, vamos a sacar la música. Si no, bueno, la sacaremos del todo. Positive all the way, Jack. I went to Moe's Diner. Perdón, mientras tanto vamos a ver. Tenemos un. Vamos a empezar por aquí. Ok, vamos a la izquierda. La primera no, la segunda, la tercera. Listo. Vamos a empezar por aquí. Yesterday, and I don't think I've ever had blueberry pie that tasted so good. Thank you much, Dale. That makes me want to get a piece right now. But the weather's first. We'll start off sunny with a few clouds later today. How about some music now? Ahí está, ahí baja la música. Mientras hay diálogo hay radio, si no, la música lo saca. Al no tener música, la bajamos. ¡Ay! Eh, 404.
Creo que es de la casa de adelante igual. Sí, es este y es de la casa de adelante. Venga a jugar al básquet. Commander Grace, we have established communication with ground control. How do you wish to proceed? Tell them we've landed the rocket. Ground control, we have landed the rocket. We will now begin our experiments. Package for the Evans family? Just a minute. Commander Grace, permission to explore? Espera, placa, salí rápido, dale. Me tengo que trabajar. Yep, we're the Evans family. Could I just take that real quick? I'm kind of in the middle of a lunar landing. Sure. Here you go. Nice helmet, by the way. Why, thank you. I actually modeled it on the Apollo 11 crew outfit. Wait, what? Meredith? Buzz Aldrin? I'm sorry. Who are you? What? For real? You don't recognize your old best friend when you see her? Y no, si tiene el coso ese. Kay? Great. And now I busted my colander. I knew opening the door in this thing was a bad idea. Wow, I didn't expect to see you here. That makes two of us. Got me there. You've lived in Providence Oaks all this time? Don't sound so surprised. But yes, I married Barry. Evans. I'm sure you remember our high school star quarterback. Mom! Be right there, Commander Grace! Scanning for alien life forms. That's my little scientist back there. She's crazy about space travel, as you may have guessed, even after the whole Challenger thing. Veo que estás haciendo genial, me alegro por ti, te casaste con él, tuviste niños, no tienen ni idea. Sí. You married Quarterberry? And had kids? I had no idea. Well, obviously a lot can happen in 22 years. So... El tiempo vuela. Time flies. So, I heard you were back in town for a while. From Maureen. That's right. I ran into her yesterday at the diner. La chica de la cantina, del bar. Your Uncle Stan wasn't there, unfortunately. I must have just missed him. Nope. It's Mo's diner now. Like I said, a lot of things happened while you were away. Also, I work there now, at the diner. Ah, mira, trabaja ahí. Siguiendo el legado familiar, comparemos los apuntes. Genial, lo mismo se pasó por That's great. Maybe I'll drop by sometime. Yeah, we'll see. Para ponerle onda. Listen, I'm sorry, but I don't really have time for this right now. Can't get stuck on the moon on my own, and I have to get ready for work. See you around, Em. Good to see you, Kay. Evans! Commander Grace, hold up! You'll never guess what I just found. You can say that again. Okay. Hay una carta, pero acá a la vuelta, así que vamos acá. Bueno, no toco bocina. Es un juego tranquilo, está bueno. Es para llevar el tiempo un rato. Interesting. Interesante. ¿Y qué sabes si es interesante o no? Ajo son malas noticias del médico, no sabes. La por aquí. La por acá. Main Street. ¡Ay! Algo del Main Street tiene que ver acá. Main Street. Ah, queda un paquete más. Después son todas cartas. Bueno, este es el videoclub.
Back to the present. En vez de volver al futuro, back to the present. Kung Fu Kid es Karate Kid. No, en vez de los cazafantasmas, Ghost Blaster, dice ahí. Sí. Y... ¿cuál más? The Maze, que no sé a quién lo hace. Ahí está los cazafantasmas. ¡Qué buenísimo! Qué bueno. Back to the present. Welcome to the Flick Shack. How can I help you? Got a package for you, ma'am. Hold on. You're our new postal worker? Talk about not looking the Claro, part. era la época de VHS. ¿Es un cumplido? Ah. Is that a compliment? Trust me, it definitely is. Well, thank you then. Name's Meredith, by the way. Meredith Weiss. Angie, Eastman. So, what brings you to Providence Oaks? Solí vivir aquí, me marché y he vuelto. Crecí aquí, ahora he vuelto para hacer el favor a mi padre. Grew up here, and now I'm back to do my dad a favor. Ah, I myself have been here for 6 years. And what brings you here? Didn't grow up here, came to do myself a favor. Touché, Mrs. Eastman. Touché. Miss. Entonces, tu señora quiere... ¿Cómo el negocio? So, how's business? It's booming. People in Providence Oaks sure like their movies. I guess it's because there's not much else to do around here. Might as well watch a flick, right? De repente tienes una gran colección, bueno, además disfrutar de... Sí. You certainly have a lot of them. Choice is Gremlins, everything. los Gremlins. Nothing quite tickles the imagination like the right movie at the right time. Maybe I should watch more movies. Well, it was nice meeting you, Miss Eastman. Call me Angie. And here, someone just returned this, and it should be right up your alley. The postman always rings twice? Ahí claro, ¿no? Que mi tipo de humor. My kind of humor. Well, I don't know anything else about you, Mrs. Temporary Postal Worker. Miss. But touché, Angie. Venga, vale, le echaré un vistazo si me da tiempo. Probablemente no pillaré la primera. All right. I'll check it out if I have the time. Take your time. This isn't exactly the most popular flick in the shack. And there's plenty of choice, regardless. Okay. Well, it was nice meeting you, Miss Angie. Same here, Miss Meredith. Vamos a chusmear un poco la tienda. Lila... Home Me Up... Esas son películas... Mirá, VHS. ¡Qué épocas! The Branch... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Parece... El que está tercero. ¡Ay! La película de Disney. No me acuerdo en robot. No me acuerdo. Wall-E. Parecía Wall-E ese. Me dio la opción de algo. Me dio la opción de algo de tocar X, pero no sé qué era. Va. Habla con Angie. Correte. Mira la cantidad. Wiman, en vez de Superman. En vez de Superman, Wiman. Man. Qué grande. En vez de Scarface allá es... Bueno, no llego a leer. Qué grande. Mirá, en vez de Godfather, de Godfather. En vez de Terminator, de Thermotator. Qué grande, ¿verdad? Es gracioso. El Man. Qué genio. Para allá. Son la misma película. Eso debe ser vinilos. Bueno, me fui. El Camaro. Uy. Ups. Sorry. Perdón. Se sacó el auto. Bueno. ¿Qué toca bocina? ¿Qué toca bocina? Toma. Un nerviosito. Vamos para la izquierda. Cartas.
Pero la señora entró a la casa, ¿por qué no le damos la carta a ella? Bueno. Ese es un Mercedes rural, ¿no? Same handwriting as the one I delivered next door. I'm guessing party invitations? Y no sé, amiga. Abramos la carta y... Rechumba. Re que es ilegal. En Estados Unidos sí. Bueno, no sé si en el mundo. Pero en Estados Unidos es ilegal abrir una carta. Que no es de la persona que va a destinatario, ¿no? A ver, señor. Correte. ¿Estamos yendo por bien acá? Estamos acá. Ah, no, estamos yendo bien. Ah. Faltan 3 cartas y un paquete. ¿Dónde está el otro paquete? Oh, ¿dónde está el otro paquete? ¿Really? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos primero acá. Ay. Todas son cartas, somos raros. Nadie se entera. Hey, Mom and Dad have new neighbors. Ziegler, huh? Don't think they ever mentioned them. Ah, claro, nosotros vivimos... O sea, nosotros vivimos allá, ¿no? Claro, ahí se marca como la casa. Ay, pensé que venía un auto. Escuché como un auto. La casa de la loca de los gatos. Tengo que traer un paquete y ahora tengo las cartas. Señora, re importante es usted. Oh, está acá. Mucha pelota. Meryl, dear. So glad you could come by. Oh, it's quite the emergency. What's wrong, Miss Jenkins? It's poor little Mortimer. He's fallen ill, I think. One minute he was full of life. The next he just wasn't. ¿Qué le pasa? A ver, no soy veterinaria, pero creo que está bien. Está casi catatónico. I mean, I'm not a vet, but he looks fine to me. Well, fact is you're not a vet. Are you? Do you know who knows about animals, though? Is Mr. Mackey. He runs the old bait shop by the lake. Could you take Mortimer to him? Sí. Metimos la pata antes, vamos a I'll get right on it. Here, little kitty. Come on. ¡Ah, gatito! Todo por el gatito. Wonderful. Be nice to Meredith, Mortimer. Don't shed too much hair in her van now. Bye, Miss Jenkins. Bye, Meredith. See you soon, Mortimer. ¿Pero le entregamos la carta al final? Calculo que sí. Sí. ¿Se puede guardar el gato? Ah, sí. Sí, me acuerdo de una misión que teníamos que... Eso es lo que está en la pescando o algo por el estilo, me acuerdo. Ay. Interesting. Vamos a ver, es una cosa interesante, ¿no? Mirá, la camionetita de Bimbo. A ver, hay que entregar el paquete, el gato acá y el coso acá. Primero lo primero, así que primero vamos a entregar el paquete. No, vamos a traer el gato primero. Voy a decir que no hay emergencia. Vamos a traer el gato.
Bola de pesca. Ah, por aquí. Ah, por allá. Y tú. Claro, nos desviamos, no es rápido. ¡Ay! ¡Frena, frena! Bueno, esto se me paró. Esta serie de re mal. Esto es lo del gatito, ¿no? ¡Gatito! Ah, encima, yo tengo la misma, muy parecida a la... Ahí. ¡Gatito! Creo que estaba atrás de la cabaña, si no mal recuerdo. El club de pesca, creo. Hola, ¿qué haces? Tengo otro un gato. Para que pescar. I know you're closed, but... What? I'm Meredith Weiss. Yeah, Meredith Weiss. Thomas' kid. I remember you running around the lake when you were yay high, getting into all sorts of trouble. What can I do you for? Mildred Jenkins tells me you know a lot about animals, and, well... Oh, hi there, little fellow. What's your name? Apparently it's Mortimer. Well, pleased to meet you, Mort. He's a little sluggish. Has Millie been feeding him cupcakes again? Magdalenas. Si sincera, no tengo ni idea, por supuesto. To be honest, I have no idea. Leave him with me. I'll put him on a diet today. Maybe even catch him a fish if they're biting. With any luck, he should be up and running in the morning. Genial. Sounds good. Sure thing. Goodbye, Miss Weiss. Okay. Bye, Mr. Mackey. Me pone nervioso los ojos. Te salvé la vida, gato. ¿Y dónde está el gato? ¡Hola, gatito! Bueno, está. Pescado. El gráfico del agua parece el Age of Empires 1. Vamos a ver este paquete y vamos por finalizar. ¿Qué somos? Una hora de video y directo. Vamos a finalizar el directo de hoy. Lo que sí creo que nos conviene... No, está... Sí, nos conviene por la izquierda. Bien. Arre, arre. ¡Ey! ¡Ey! Casi choco a la policía. ¡Ay, qué peligro! Aunque no sea como el GTA. ¡Ay, Dios mío! Tampoco técnicamente la podría pasar, ¿no? Por el doble amarilla. Ay, tampoco le alcanzo, ¡Arre, arre! Ah, sí, la alcanzo. Bueno. Vamos con seguridad. Escoltados. Used to think our Spanner Dam was just as big and famous as Hoover Dam. Then I visited Hoover Dam.
Ah, tenemos el aro. ¡Ay! ¡Ah! ¡Inútil, inútil! Dale, vamos a estacionar bien. Ahí está. ¿Listo? Último paquetito. Chocó el patrullero. Y bueno, porque no pasa nada, no pasa nada. Puedes chocarlo, pasarlo y todo eso, pero no pasa nada. Ah, yo me acuerdo de este personaje. Creo que era mal educado o algo por el estilo. Sí. Hello, sir. Parcel for you. Está jugando al Pac-Man, boludo. Hello? Anyone home? It's Contestá, the nene. mail. Contestá. 1 minute, I'm busy. If you could just accept the parcel and let me be on my way. Dale, flaco. Maleducado. That a parcel for me? Ah, para el No, shit. it's for Bigfoot. You can just put it on the counter. Maleducado. Me molesta la gente así. O sea, me voy a decir nada, maleducado. Maleducado, ni saludarlo. Vamos a molestarlo. Va. Tómatela. ¿Eh? Ah, pero qué linda pintura. Ojalá que te baneen la cuenta. Listo, ¿no? Ya terminamos el día. Posiblemente puede ser que haga un directo mañana también. Porque mañana es martes. ¡Ay! Me quedé viendo otra cosa. Es medio complicado manejar la furgoneta, ¿eh? No te responde a la primera. Oh, también la estoy fundiendo, digo. Ay, qué lindo pasaje. Creo que en un momento del día, creo que uno de los días llovía o algo por el estilo. Acá con el tránsito, no hay nada. Haces un patrullero que choqué por detrás. ¡Ay! Por acá. Ah, vuelve a la oficina de correo. Sí, está bien. Acá bajo acá jornada laboral, decía. Bien, esto. Es sencillo. No sé cuántos días son. Creo, son 2 semanas. 14 días son entonces. Residencia de los jueves, miércoles por la noche. Suena el teléfono. Meredith, hi.
Oh, hi, Steve. How are you? Busy as two peas. Added 87 is really getting there. Hey, listen, you got plenty of time, right? Y no hay mucho por hacer aquí. Supongo que sea algo nuevo para mí. I Vamos, guess, ponle but onda. That's nice for a change. Awesome, I need a favor. I sent a bunch of files your way. It's the retail pitch for Added 87. It's good, but not great. It needs your magic. Do you think you can add it? Huh? Muy buenas, Steve, pero ¿cuándo necesitas mi respuesta? No sé, ¿en cuántas páginas estamos hablando? Sí, chabón, estoy trabajando. I'm not sure. How many pages are we talking about here? It's not much. It's just the pitch, and there's also an instruction booklet. Can't be more than 100 pages. I ¿Qué can just send página? it to your post office, right? Ah, pero es algo que le sirve a ella. Sí, sí. Yep, can't miss. Awesome. Mail it back to me as soon as possible. Priority mail. Thanks so much. Oh, I gotta run. Okay, Steve. Oh, one final thing. Now let this marinate. Add it 87. Add anything you like. It's fancy, right? Yeah, don't tell me now. I got a jet. Bye. Quedarte en casa de Iber, el cartero sí me llama 2 veces. Quedarte en casa de la... Ah, esta es la película que me dio la chica. Ah, vamos a verla. All right. Well, let's watch this. Ah, el VHS, la cajita del VHS. Qué épocas. Ah, que lástima que no hacen la introducción de ahí. Jueves 4 de septiembre por la mañana. Oh, Steve's parcel. And a note from Tess. Hey, Em. Hope you're doing well. Steve told me you'd want to read through this monstrosity. Not sure if you really said that, but have a great time there anyways. Take care. Tess. Ok. Opa, bastante. Vamos un día más. Vamos a hacer un día más. Vamos a hacer un día más y después finalizamos el TikTok. Bueno, no es cerquita. No es tanto. Vamos a hacer esto. Vamos. Vamos un día más. Good morning, P.O. It's time for a P.O. positive or that ¡Ah, gatito! Let's see what it is today. The floor is yours, Angie. Good morning, Jack. I've got a pet peeve. Un momento. Returned videos that have not been rewinded. I mean, really? Be kind and rewind. Thanks. Duly noted, Angie. And now on to today's weather. We can enjoy the sun in the morning, but the clouds will cover it more and more. Enough talking. Here are some tunes. Ah, mira. No va a haber lluvia, pero dice que va a estar nublado. No, me equivoqué. Ay, ¿por qué tocó cualquier cosa? Es acá, ¿no? Sí. O casi de peor el cartel. Vamos con tiempo, vamos tranquilo. Es para disfrutar el juego. Ah, este es el de coso. Vamos a lo último. Porque va a haber charla ahí, vamos a entregar lo último. No eso, ¿eh? Ah, sin salida. ¿Por qué toco el R1? ¿Ya está? Sí. Sorry. Uy. Sorry por las plantas. ¡Qué escándalo! ¿Qué es ese ruido?
Amiguito, va a restallar esto. Alta turbina. Bueno, mientras tanto vamos a fijarnos por dónde vamos. Sí, sabiendo que esta es la última que lo quiero. Ajá. Ah, hay una más acá. Listo. Ah, y tenemos que ir a buscar. Ah, tenemos que ir a buscar el gato de coso. No, me molesta mucho ese ruido. ¡Quítese! Sorry. Eso acá me parece que es enfrente. Es la siguiente. Ah, es siguiente. Ah, no es acá tampoco. Ah, puse un paquete. Qué boludo. 902 Pine Street. O 102 o 104. Ay, que... 102. ¿Y qué onda? Si no atiende nadie, la dejamos en el piso. Bueno, mejor. I guess nobody's home. ¿No eso realmente se deja en el piso? O sea, nada, ahí lo roba, pero bueno. Tenemos que ir por el pescado, por el gato. Eso vamos a hacerlo después. Tenemos que ir al barcito, así que vamos ahora. Y a la vuelta vamos por el gato. A veces que la furgoneta va rápido y a veces la furgoneta va como que va de cuesta. A ver si podemos tomar café ahora. Ya que te entrego cosas, tengo un café. Sorry. Esto es Lake 500. Pero frío. Lake 500. ¿Me vas a dar el maldito café? Hi, hon. How are you doing this fine day? Bien, estoy bien, pero ¿qué tal tú y la cocina? Ya sabes lo de siempre, bien. I'm fine, but how are you? You know, with the kitchen exploding. Oh, that? Nothing a fresh lick of paint and a mop couldn't fix. Didn't mean to scare you. Let's pick up where we left off, shall we? And one piece of blueberry pie? Ashley, one blueberry pie. ¿Y el café? Meredith Weiss, back in Providence Oaks. How's life treating you, darling? Bueno, me siento un poco raro al volver, en realidad no pasa nada. Well, being back feels a bit strange. I delivered a package to Kay at her house earlier. Yeah, she told me. Son rauchones. Fue un poco raro agarrarla de nuevo, de decir verdad, creo que metí la pata, creo que fue bien. I think it went okay. I can imagine it can be a lot to take in for the both of you, especially after being away for so long. Then again, there are some things that never change, right? Y eres uno de ellos, bueno, en el local seguro que sí. You being one of them. I will take that as a compliment. But I bet the diner looks a bit strange to you, doesn't it? Me gusta lo que hiciste en el local, parece que es tan diferente como yo lo... parece tan diferente a como yo lo recordaba, ha cambiado bastante el nombre. I like what you did with the place. Yeah, I decided it was time for a change. Didn't feel the same after my stand died. World keeps turning. Gotta keep moving along with it, right? Está muriendo, siento mucho, no tenía idea. Oh my gosh, Maureen, Stan died?
I'm so sorry. I had no idea. Thank you, darling. But it's really okay. It's been 10 years already. 10 and a half, almost. Murió hace 10 años. Boy, did I love that man. We'd been married for so long. It hit me like a brick. But after a while, I decided that sadness wasn't the only emotion I was allowed to have. That's not what Stan would have wanted either. Y eso es muy inspirador, parece que eso pasó muy mucho. That's really inspiring. Thank you, hon. I do appreciate that. Anyway, you have to get back up. So I did. For me, but also for Kay. She took her uncle's death pretty hard. Me imagino. I can imagine that. Sorry for dumping all that on you like that, darling. Gosh, look Dame at your pastel, face. quiero mi pastel. I'm a bit surprised you didn't know. Didn't your parents tell you about it? Or Kay? Puede que sí, estoy demasiado centrado en el trabajo, no lo recuerdo, no estoy segura. No estoy I'm segura. not sure. Oh, it's okay, hon. I honestly don't give a hoot about any blame game. We all have our lives to live, but Kay's been through a lot. Nursed her uncle through his illness, helping me out. I think seeing you again shook her up a little, was all. She must have missed you during those days. I can imagine. No estoy segura de que podamos retornar donde nos vamos. Epa, hay una historia ahí. Me alegrado de volver a verla, también he echado muy... me he alegrado de volver a verla. También la he echado mucho de menos. Bueno. It was good to see her again. I've missed her too. Then, it sounds like you know what to do. Listen, Meredith. Time marches on. And eventually, you realize it's marching across your face. Life's too short. That's exactly why I decided this place could do with a repurpose after Stan passed. Fresh start. Hablando de la chica. It's been Moe's Diner ever since. And believe it or not, business is better than ever. That's great to hear, Maureen. Congratulations. Why, thank you kindly. And listen, you check in with me and Kay again soon, you hear? Don't forget about what's important in life. A mí se la mujer que volvió a mi pastel de grana. Sí, flaca, ¿dónde está mi pastel de grana? Says the woman who forgot my blueberry pie. What the... Ashley? What happened to that pie? I'm so sorry, honey. I swear that kid... Estoy haciendo que volveré pronto de esta forma. Bueno, eso es bueno. Espero que pase la próxima vez. No te preocupes, que te puedo tener ganas de pasar. Well, that's no good. Sí, el primer café no me da. El pastel y ahora me da pastel. Y bueno, pero dámelo. Bye, Maureen. Tengo hambre. Sí, sí, sí. Mira la mierda. Bueno, bien. Estamos ahí. Sí, yo volvería por el barco. Vamos por el gato. Vamos a buscar el gatito. ¡Ay, gatito! Por acá, ¿no? Sí. Vamos a buscar el gato, que seguramente se vamos a tener que llevar a la anciana. Y después ya terminamos por el paquete de día. Cari. Ya que la señora no puede llevar su propio gato a la veterinaria, le llevamos nosotros. Ah, la Ford F100. Qué lindo. O una Chevy, parece una Chevy también. O sea, son muy parecidas. Jeje, copa como sube esa escalera. Señor. ¿El gato? Hi there, Mr. Mackey. How's Mortimer? Oh, good day, Meredith. Mort's fine, as I expected. It was just a little indigestion. A good night's rest and a bit of lake trout in the morning has done the little critter a world of good. Excellent. Miss Jenkins will be pleased. Let me take him off your hands. All right. Los ojos, me ponen nervioso los ojos. Anything else, Miss Weiss? Enjoying yourself so far?
Acabo de empezar, aún no lo sé aún, me estoy divirtiendo, sí, no sé trabajo en mi I'm serie. having fun. Yes. Well, that's good. I'm guessing I'll see you around a lot more, Miss Weiss. For sure, Mr. Mackey. Have a nice day. ¡Ah, gatito! Bueno, amiguito, limpiar los pescados. Hace el día de ayer también está igual. Es pesadito el gatito. Diga, amiguito, por nada abrir la tienda. Introducción. ¡Uy! Correte. Le vamos a llevar el gato a la anciana y después vamos a llegar a las entregas y ya terminamos el día. Ah, tenemos que ir a la videoclub también. Creo que nos faltaba un solo paquete, después eran todas cartas. O era... el paquete del videoclub. Se la apoyo. ¿Cómo sabe que estaba viniendo? Hasta eso mugroso va a tener tu gato. Hackings. Look who's back. Mortimer! Oh, look at you. You're good as new. Sí, se me dijo que las ideas margarinas, claro, están un poco avanzados. Yeah, Mr. Mackey did say not to feed him cupcakes. I suppose he's right. It's just that he likes them so much. Pero hace mal, flaca. Mortimer. Anyway, thank you so much, Meredith. My pleasure. See you, Miss Jenkins. Call me Mildred, dear. Say goodbye to Meredith, Mortimer. ¡Ah, gatito! Lo hago por el gato, no por usted. Inútil. Dale, ahorita. Oh, no entra la camioneta. Ah, sí, sí. Ahora tenemos que dar la vuelta y entramos en una carga. Y acá no sé si me conviene seguir de largo ya. Nosotros estamos acá. Sí, nos conviene seguir de largo, porque vamos al leñador de vuelta. Vamos con el leñador de vuelta. Vamos con el leñador. Hay mala onda. Ah, que no sé. Le voy a entregar la cosa y después me voy. Por mala onda. Re pobre tipo que recibió mala noticia y nosotros estamos re chismosos. Ah, no, faltaba un poquito más. Ahí está el alineador. Fíjate que me parece que quería ser gobernador o algo por el estilo. Flaco, tengo una carta, pero... señor Good Harris. morning, Mr. Harris. Hey there. More paperwork with my name on it? Hello there. Take a look for yourself. Thanks.
it gets worse every day. Sorry to hear that. Can you believe it? I've been taking care of this lakeside for years. And now they're gonna bulldoze it and build apartments. Parece muy buen lugar para vivir. Pasen vida de visitas, de vistas. Yo creía aquí, no me gustaría ver cómo lo Oh, destrozan. that's a shame. I'd hate to see the place I grew up ruined by an Ya vamos a perder apartment la building. casa. Así que bueno, es You grew entendible. up here? Obvio, flaco. Yes, my father was the mailman before me. Mr. Weiss. Oh, so you're the prodigy he's always talking about. Wouldn't surprise me. But tell me about that paperwork. They say you can file an official objection, but I'm not a great match with bureaucracy. I'd rather get the chainsaw and cut down town hall. Es motosierra. Bueno, con calma nada que no arregle una motosierra. Bueno, con calma. Whoa, 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 easy now. Just kidding. It's a nice thought, though. Well, ¿Puedo ayudarte? Se me dan mejor los papeles de motosierra. Sí, vamos a ayudar. maybe Está I por can para la help casa. out. I'm better with paper than chainsaws. Would you? Awesome. I'll think about it. Have a great day. Good day, Mr. Harris. Vamos a mantener distancia. Vamos a ayudarlo, Hey, pero... wait up. I'm done thinking about it. Maybe you'd want to go through all the files together? Tomorrow afternoon? At Moe's? Food and drinks on me. Papeles era... Sí. Sure. Who can say no to food and drinks at Moe's? Awesome. I'll see you there then. I'll bring all the paperwork. Vamos a ayudarlo por el tema del Okay. papel. Entonces, Bye. vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo. Bien. Espérate. Nos falta solamente el paquete. Vamos a volver por acá. Claro, por el tipo va a perder la casa. Va a hacer un bungalow, o sea, por el estilo. Che, vamos a ayudar. Quedaría un solo paquete, la del videoclub, la que dio la película ayer. Angie. Ahora mitad, por aquí. Vamos a saludar. Mirá, veis el límite de velocidad 25 y nosotros vamos a 120. Vamos refundiendo el motor. No dobla, no dobla. Uy, no, hay que frenar porque no dobla, si no. Mira, acá estoy apretando a full y no anda. Se ve que en la ciudad no le cuesta. Vamos a como si. The Flick Shake Snake. Vamos a ir. Mira, está vacío esto. Oh, hello again. More mail for me? And the tape you gave me. Oh, wow. You watched it already? A drifter in a sleepy town, an affair, and a plot to kill a husband? No tiene nada que ver con la de correo. Había mucho más de la película de lo que me esperaba. Sí. There's a lot more to this movie than I expected. It's a classic, and probably my favorite noir. They did a remake a couple years back, but it's not as good. You can't beat Lana Turner's smoldering intensity. Sí, se le da bien. A ver, me parece un poco exagerado. Yeah, she's great in it. I'm so glad you liked it.
Most of the people here don't really appreciate the art of classic cinema. They just want to see Police Academy again. Loca, Academia de Policía, qué grande. Las estás infravalorando, acá me temo que tienes razón. Ah, razón. I'm afraid you're right. Pretty lonely being the only movie buff around. Sigue alimentando mi VHS y estaré pronto al día. Me parece que disfruto siendo una experta. Well, keep feeding my VCR and I'll be up to speed in no time. Will do. Let me think about it and I'll get back to you. You know, it's good to see you. Ah, me alegra oír eso. ¿Alguna razón en particular? That's nice to hear. Because I have a sneaky little plan. Ahora susurramos. No creo que me guste eso. Not sure I like the sound of that. I want you to meet me, say, at 5 today. Es una cita. ¿Pero qué? ¿La chica es lesbiana? Porque la otra también estaba con... ¿Es ese plan? ¿En plan cita? What? Like a date? Well, more like a business proposal. You in? Remetimos la pata. Lo siento, Ashley, pero de verdad no puedo... Sí, vamos. I'm in. Hurrah! I'll see you this afternoon. Wait, where are we meeting up? Your place? It's 102 New Street, right? Ah, se está autoinvitando. Bueno. No me gusta que se autoinvite. Impertinente. Inviting yourself over. That's quite impertinent. Well, hey, do you want to know my sneaky little plan or not? Me está retirando onda, a ver, sí. Oh, well. It's settled then. See you at 5, partner. Tengo miedo. Correte. Ah, está re bien estacionada, muchachos. Está bien estacionada, pueden pasar. Pará. ¿Qué toca la bocina? Bueno. ¿Qué toca la bocina? Sí, tómatela. Uy. Correte. Jornada laboral. Y ahora tiene que venir con de la chica, ¿no? Claro. No, Angie Eastman, you can't really create a woman with a computer. What movie is that? It's called Weird Science. You really haven't heard of it? It was a pretty big hit. I figured you, with your computer background. All right. I'll add it to the huge mental list I've been compiling ever since we started talking. So that's Weird Science, Life of Python. Brian, Monty Python's Life of Brian. Right. You know, you don't really look the part of a computer nerd either. Me lo tomé como un cumplido. I'll take that as a compliment. Thanks. Well, I do kind of have a thing for nerds. But I'm also a sucker for someone in uniform. So I guess you tick multiple boxes. So, any particular reason you're not at the Nerd Factory anymore? Digamos que necesitaba un cambio de aire, es complicado, son muchas razones, creo, una tira floja, no quiero hablar del tema ahora. Un cambio de aire no, porque vinimos que nada por el tema de nuestros padres. It's complicated. Multiple reasons, I guess. Push and pull. Okay, well, I totally get wanting something different, anyway. I used to live in Los Angeles. Oh, really? Then, yeah. Providence Oaks is pretty different. Sure is. It's quieter, for one thing. Slower, for another.
Sí, las dos cosas que más me gustan de esto, dos cosas que me cuesta acostumbrarme. Bueno, hablame de tu plan. Ah, reconstante. Dos cosas que me cuesta acostumbrarme. Two things I'm having trouble getting used to. Claro, venimos de la ciudad It nosotros does también. take time. I'm not quite used to it myself. So tell me about this plan of yours. Is the suitcase part of it? Oh, right. It's simple. I want you to distribute movies all over Providence Oaks. You mean for free? De verdad, You pagame. know the town, you're starting to know the people. Not all of them have VCRs yet, but that's why God invented movie boxes. And by God, I mean electronics companies. Look, it's a VCR in a box, and it's portable too, so you can take it to anyone. Sí, es un futuro del ocio, creo que me suena. Wow, this is the future of entertainment. I've made a list of potential customers and the movies I think they'll like. All you have to do is just deliver the movie box with a movie of their choice. Then you go and pick it back up once they've watched it. Vale. Ah, pará, yo trabajo para el correo. No puedo. I don't know if I'm even allowed to do that. I mean, I'd be using the truck, which is postal service Claro. property. Ya lo hicieron. You do know Frank is your boss, right? He's not exactly a stickler for the rules. Plus, it's only 2 to start. These are for Lori. You know her, right? Yes, I've met her during my rounds before. Yes, good. I have these 2 for her. The Love Bug and A Nightmare on Elm Street. Elm Street. This one is about murders in a bathtub, right? Well, not exactly. You'll just have to watch it. But not before Lori gets a chance. I think she'll love it. After Lori gives back the box, I have a couple movies planned for Burt Mackey. They are Jaws and The Dirty Dozen. And that's it for now. If you're in, that is. So, you in? Teníamos algo siendo ilegal. Ah, sí, vamos a ver. All right. These addresses seem to be on my route anyway. I'm in. All right. Thanks a bunch, babe. Now, do you have any more of this great coffee? Actually, I really need to head back. Ah, mala What's the onda. rush? I left the store unattended. Better get back. Supongo que el tiempo va ahora cuando me bien, o tomate otro café, anda, ya veo, hablamos pronto. I guess time flies when you're having fun. I guess so. Sí, a mí nada te la tirando. Ah, se fue. Bye, babe. Sí. Ay, cielo. Oh. Residencia de Weiss, jueves a la noche. Vale, teléfono. O nuestro jefe o nuestra madre. Hello? Hey, Meredith. O padre. Hey, Dad! How's life? I heard something about poker, fishing, and margaritas. Talk to Mom, huh? But yeah, can't complain. How about you? Do you like my job? I'm starting to love it. Being on the road, the freedom, the people. That's great to hear. Frank's quite the character, huh? Frank's quite the character indeed. Está casado. He said you helped him out once. More than once. Well, what can I say? He likes baseball a bit too much. He places a bet every now and then. Nothing too serious. ¿Y qué es de Bart Mackey y Mildred Higgins? And what about Mildred Jenkins? Mildred likes to talk a lot. I sometimes postpone delivering her mail until she and her cats can ambush me. Speaking of ambushes, your mom is telling me to hurry up. We're going to a movie. Okay, Dad, don't keep her waiting. What movie? Stand By Me. About 4 Oregon boys in the 50s. Right up my alley. Sounds good. Say hi to Mom for me. Will do. Bye, Meredith. Claro, no había celulares, había que comunicarse con el número de línea. Teléfono de línea. Trabajar en el ADIT 87, ¿qué es el ADIT 87? Ah, no es el de... No, vamos a leer un libro, hoy vamos a descansar. The Countess and the Carpenter?
Really, Mom? Oh, well, let's give it a read. The Countess and the Carpenter. Chapter 1. A more disastrous entry to her new home was scarcely imaginable for Cecilia Schultenbrow. The left wheel of her carriage collapsed right as she entered through the gates of the magnificent Raubenstaben estate. She tumbled upside down, hurt her head, and worse, her hat was ruined. Suddenly, she heard the deep, strong voice of a young man. "Are you all right, madam?" Ah, bueno, en un momento pensé que iba a leer todo el libro. Viernes 5 de septiembre, mañana. Y aquí vamos a finalizar el directo de hoy, chicos. Ah, está lloviendo, exactamente. Fue la oficina de correo. Ah, pero tengo algo acá. No, vamos a dejar esto. Guardar. Guarda con esto. Bueno, vamos a hacer esto, chicos. Hoy lunes por la noche hacemos el directo. Esto seguramente saldrá a la luz en YouTube el martes, ¿sí? El martes a la noche no quiero que hagamos directo porque juega River y termina tarde. Sí va a haber solamente partida de Warzone. Y nosotros volvemos a hacer directo el miércoles. El miércoles a partir de las 22 horas en canal de Twitch que van a ver en la descripción del video. Como vamos a continuar con Lake, ¿sí? El miércoles y seguramente o el viernes o el lunes la semana que viene. Eso lo vamos a ver. No, el jueves, perdón, miércoles y jueves. Jueves también vamos a hacer directo, seguramente. Así que para los amigos de YouTube, que estos van a estar viendo el martes, tengan en cuenta que el miércoles y el jueves voy a hacer directo a las 22 horas aproximadamente Argentina, en mi canal de Twitch, que lo están viendo en la descripción. Y a los amigos de Twitch le agradezco por esta hora y media, hora y 40. La hemos pasado bien. Me gusta el juego, es entretenido. No es básico entregar y conocer las historias de los personajes y etcétera, etcétera. Creo que son 10 días o algo por el estilo. Llevamos 3 o 3, vamos. En realidad vamos 4 porque el primer día no trabajamos. Directamente fuimos a casa. Nada, eso. Espero que les haya gustado. Les agradezco mucho. Así que nos vemos para los amigos de YouTube en otra partida de Warzone o en la continuación del juego. Y a los amigos de Twitch el miércoles. Muchas gracias. Adiós. ¡Ay, madre!